Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de los académicos e investigadores en Yucatán. Y nos encontramos en el Museo del Mundo Maya, en la exposición Mayas de Ayer. Y hay gente que escribe historia, hay gente que hace historia. Y hoy nos van a platicar a los que hacen historia. Y por eso vamos a platicar con la arqueóloga Leticia Vargas de la Peña y el arqueólogo Víctor Castillo. Nos van a hablar sobre Ekbalan, todo lo que descubrieron en Ekbalan. Ellos descubrieron una tumba real. Cuéntenos qué hay en Ekbalan, qué descubrieron, qué hicieron, qué es ese de esto. Cuéntenos, por favor. Bueno, llevábamos ya varios años trabajando en Ekbalan. Empezamos en 1994, pero trabajamos en una parte del sitio. Ya a partir de 1997 fue que iniciamos los trabajos en el edificio más importante. Nosotros le llamamos la Acrópolis por la forma que tiene, pero que después descubrimos que es el Palacio Real, es donde habitaban. ¿Palacio Real? Era el Palacio Real. ¿Qué significa eso de Palacio Real? Pues es donde habitaban precisamente los reyes. A partir de Uquitzcatlectoc, que fue el que más conocimos, que él empieza a reinar a partir de 770. ¿Quién es Uquitzcatlectoc? Fue el rey, pues digamos, el más importante del reino de Talol. El reino se llamaba Talol. ¿Talol? Talol, sí. En todas las inscripciones que fuimos encontrando, el nombre que se menciona es Talol, el reino, no Ekbalan. Ekbalan lo tenemos en un mural, ¿no? Pero entonces este rey llegó a ser muy poderoso, fue el iniciador de una dinastía que reinó a lo largo de 100 años. Entonces él se encargó de la construcción de la mayor parte de lo que ahora vemos de la Acrópolis, del edificio más importante. Y sus sucesores hicieron algunas construcciones, ¿no? Pero la mayor parte de lo que vemos fue por obra de Uquitzcatlectoc. Arqueólogo Víctor Castillo, ¿cómo era Uquitzcatlectoc? ¿Es toc? Sí, Uquitzcatlectoc. Sí, bueno, este personaje fue evidentemente muy importante porque precisamente antes de empezar a escuchar de él, de ver su nombre escrito en diferentes lugares de la arquitectura del palacio, pues no se conocía, o al menos hasta la fecha nosotros no conocemos algún otro gobernante que haya dirigido la vida de su gente. Entonces él al parecer adquiere esta distinción de ser el gobernante principal de esta ciudad muy importante, y es el que hace que del reino de Talol. Del reino de Talol, efectivamente. Y él es el que hace que se vaya para arriba, se desarrolle enormemente esta ciudad y que adquiera mucho poder. Él tenía mucha ascendencia, él era evidentemente es una característica que era muy carismático, tenía poder económico, tenía poder militar, y fue como hizo que crezca su reino. El reino es la extensión del territorio que él podía dominar, y pues al parecer esta nobleza que él adquiere para poder ser rey, pues viene de la madre. O sea, la madre es la que le da esa... ¿La madre? La madre, ¿No sí. el papá? No, el papá era un sacerdote, y pero no se... ¿Su papá? Era un sacerdote. Era un sacerdote, era importante dentro de la comunidad o dentro de la ciudad, sin embargo, pues no tenía el ascendiente de ser gobernante. Uquitzcatlectoc, el rey. El rey Uquitzcatlectoc. Su padre era Uquitzahcan y era sacerdote. Su madre era de linaje real, era una princesa real. O sea, él viene por la madre, el linaje real. Exactamente. O sea, cuando se dan las características para que él adquiera el poder, el que le cede ese poder es la madre, que era una persona noble del área de Cobá. No sabemos exactamente de Cobá el sitio, o de la misma región que dominaba Cobá también, porque fue un reino muy poderoso Cobá también. Entonces esta señora de alguna manera llega al área de Ekbalan Talol, y con el tiempo, pues nosotros suponemos que cuando el hijo ya tenía cierta madurez, o incluso bastante joven, pues pudo darle ya la nobleza para que él gobierne. Entonces
el sitio o la ciudad empieza a adquirir unas características diferentes, obviamente. Se empieza a desarrollar una arquitectura mayor, más grande, o sea, una decoración muy importante que hace característica la época en la que este rey gobierna, ¿no? Entonces, bueno, así es como se empieza a denotar la diferencia de cuando no había un gobernante propiamente dicho, o al menos no lo sabemos hasta ahora, no lo conocemos, y cuando él ya empieza a gobernar como rey. Claro, debe haber habido gobernantes anteriormente, pero no los conocemos cuando él asciende al trono. Todo esto lo sabemos por las inscripciones. Es allá donde yo iba a ir, claro. Es allá donde iba a ir, porque los que no sabemos de arqueología, y ahorita nos están hablando de Ekbalan, que había un rey poderoso, Ukip-Kanlektok, del reino de Talol. ¿Cómo descubren ustedes quién es, cómo era? Los que no sabemos de arqueología decimos, ¿y de dónde lo sacaron esta información? Pues la primera inscripción realmente que encontramos, ya habíamos encontrado 2 tapas de bóveda en el juego de pelota, y en una de ellas mencionaba a un personaje, Tzimamtun, pero este no tenía, no se identificaba como un personaje real, ¿no? En el 97, cuando empezamos a trabajar en la Acrópolis, fue cuando encontramos la serpiente, lo que llamamos serpientes jeroglíficas, que están en la escalinata, son 2 esculturas en forma de cabeza de serpiente, y allá encontramos la inscripción más importante, porque ahí mencionaba a Ukip-Kanlektok y lo nombraba rey de Talol, sagrado rey de Talol. Así fue como empezamos a saber de él. Al ir avanzando en las excavaciones fuimos encontrando otras inscripciones donde mencionaba a Ukip-Kanlektok o a Ukip-Kanlek, que son las 2 formas en que lo encontrábamos. Y así fue como empezamos a encontrar datos de él. Luego encontramos datos de otros personajes que también eran reyes de Ekbalam. Y con toda información, y después, obviamente, con lo de la tumba, pues fue como armamos ya una parte de la historia de Talol y de Ekbalam, ¿no? Toda esa información nos permitió saber todo eso. Al excavar encuentras mucha información, pero no precisamente encuentras, o sea, las inscripciones te dan nombres, te dan fechas exactas, ¿no? Y así es como logras armar, digamos, ¿no? una parte de la historia. Es muy, muy interesante porque la importancia de este personaje se empieza a notar desde el inicio de ese enorme palacio, porque esos 2 monumentos los encontramos en el inicio de la escalinata. Evidentemente, antes de la construcción de ese enorme edificio, pues existieron otras construcciones abajo que fueron cubiertas obviamente por el Palacio Real. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por seguirnos acompañando en este su programa Acceso Directo. Y créanme que la emoción es increíble cuando uno aprende nuevos datos, y nos encontramos en el Museo del Mundo Maya, en la exposición Mayas de Ayer, y para eso estamos platicando con la arqueóloga Leticia Vargas de la Peña, con el arqueólogo Víctor Castillo, y nos están hablando de Ekbalan, de su famoso, pues ahora sí, rey Ukip-Kanlektok, del reino de Talol. Como arquitecto, ¿cómo se dieron cuenta de la Acrópolis? ¿Cómo descubrieron para empezar la Acrópolis? ¿En qué condiciones? Cuéntenos, porque ustedes escarbaron, vieron, preservaron, excavaron. Cuando nosotros llegamos a trabajar en Ekbalam, era un enorme cerro, como son todavía los que están a la izquierda y a la derecha, si uno lo ve de frente, ¿no? Claro. Eran cerros enormes de piedras, de tierra, llenos de árboles, pero pues sabíamos que allá había un edificio, ¿no? Que había algo. Claro, sabíamos que había algo, lo explorábamos, íbamos cuando estaba en derrumbe y demás, pero no se veía casi nada, no teníamos idea de qué es lo que íbamos a encontrar.
Ya habíamos excavado otras estructuras, pero eran todas... No tenían muy idea diferentes, de ¿no? la Acrópolis. Realmente no, o sea, sabíamos que era un edificio importante simplemente por su volumen, ¿no? Y por estar presidiendo la Plaza Norte, pero realmente no sabíamos qué es lo que íbamos a encontrar. Sí, evidentemente el ver las dimensiones del edificio, pues nos indicaba que era lo más importante que íbamos a encontrar en lo que es el corazón de la ciudad. Nos llamó la atención, obviamente, es un edificio de 160 metros de largo por 75 de ancho y en algún momento hasta 37 metros de altura. 37 metros. Sí, era un edificio muy grande. Más alto que Chichén. Sí. Más alto que el castillo de Chichén, Sí. efectivamente en su momento, ¿no? Incluso, pues representaba un reto excavar ese edificio por las dimensiones. Ya obviamente ya teníamos cierto conocimiento de la arquitectura de la Plaza Sur, el Palacio Real está en la Plaza Norte y ya decidimos pues intervenirlo. Fue así como empezamos a excavar poco a poco por medio de calas alternadas para ir conociendo la arquitectura que finalmente sorprende a todo el mundo ahora en la actualidad, ¿no? Además de la importante información que nos legó y que nos ha legado hasta el momento. Ekbalam tiene una característica muy similar, muchas, pero en este caso está bien la palabra estucos. Sí, Sí. sí, la decoración es básicamente con estuco modelado. Así la descubrieron intacta, cuéntenos, porque sabíamos que había una capa sobre otra, hubo alguien importante que la preservó, que la cuidó, cuéntenos por favor. Sí, esa fachada la encontramos prácticamente intacta. La parte de arriba es donde estaba dañada por el crecimiento de los árboles, pero estaba también conservada porque en la época prehispánica la cubrieron. Un ¿Cómo? sucesor, sí, la taparon completamente. ¿Cómo la tapiaron, se puede taparon? decir. ¿Para que no Hicieron un dañaron? relleno, hicieron un muro en el frente, hicieron un relleno alrededor de todas las partes de esas esculturas, pero para protegerla, ¿no? Y después construyeron un muro, o sea, después de esa época. ¿Les pusieron no se alguna veía. resina o algo así para que no se dañe? No. El estuco pues sí está hecho con resinas, pero lo que hicieron fue con piedras y una especie de arcilla en la primera parte, ¿no? Y luego con un relleno cualquiera de piedras y cal, pero lo colocaron de una manera que se protegiera Con respeto. Con respeto, claro, porque llegamos a saber que fue la tumba de ese rey, Uquitan-Lectoc. Entonces era para protegerlo y ocultarlo también. ¿Por qué lo entierran? ¿Por qué lo cubren? Bueno, es evidente que fue tal la importancia de este rey, que fue el iniciador de una dinastía de reyes, que el siguiente rey que gobierna cuando este personaje fallece es de respeto. Entonces dice, este espacio es de él, en este espacio gobernó, en este espacio recibió visitantes, en este espacio tomaba sus principales decisiones, entonces ya nadie más lo va a usar. Entonces el siguiente rey decide cubrir ese espacio como una muestra de respeto y también de cuidado para evitar que sea saqueado, porque en todas las épocas ha existido el saqueo. Se dan cuenta que no fue para destruir, sino fue para cubrir. Y es curioso porque precisamente en la arquitectura prehispánica a veces se ocultan edificios que por respeto no quieren que sean dañados y que sean mantenidos a través del tiempo. Este es el caso de, por la importancia que tuvo el rey, pues bueno, decidieron cubrir este edificio. Nadie más lo vuelve a tocar. Cuéntenos cuando descubrieron la tumba real. Pues estábamos explorando una parte que estaba, digamos, hundida. Empezamos por la parte del frente y nosotros llegamos a ese muro que estaba tapando la fachada. No veíamos la fachada. Entonces, él estaba revisando con uno de los trabajadores las áreas en las que íbamos a seguir trabajando y encontraron una escultura. Y entonces fue que decidimos empezar a explorar esa parte. Empezamos a bajar y encontramos la parte superior de esta fachada, ¿no? Y lo de la tumba pues fue otra cosa, porque estaba en el interior, en la parte posterior de esta fachada. ¿Es donde están las fauces de la boca? No, en un cuarto posterior se hizo una pequeña cámara, que es donde depositaban el cuerpo con su ofrenda. Pero nosotros entramos por la parte de arriba, porque allá había una parte hundida. Entonces, cuéntale cómo estaba. Sí, bueno,
Obviamente para el momento de la exploración superior la fachada estaba en proceso de liberación, ya cuando nos dimos cuenta que existía y que estaba cubierta o tapada por un muro en que estaba enfrente de ella. Lo que comenta la arqueóloga es que nosotros teníamos una preocupación porque en la parte de arriba había un sector hundido. Entonces pensamos que podía haber sido por obra de algún saqueo o simplemente por algún colapso que había sucedido en el interior. Bueno, y para salirnos de esa duda, porque nosotros estábamos trabajando en tercer nivel y parte del cuarto nivel, es hacer la exploración, porque realmente ya teníamos mucho tiempo con esa duda de si se derrumbó algo en el interior o si había habido un saqueo importante, y así fue como hicimos un tiro de exploración. Y bueno, nosotros le llamamos pozo estratigráfico, que son para explorar áreas, ¿no? en los edificios. Exactamente. Y bueno, finalmente el espacio pues es bastante reducido, 2 por 2 metros, y fuimos avanzando poco a poco hasta que quedamos en el interior de una bóveda. Atravesamos la bóveda por lo que es el techo de la bóveda, las paredes del techo de la bóveda, y llegamos hasta una parte que es el piso. Lo primero que encontramos pues fue la tapa de bóveda pintada, que es esta que está en esta parte. Y esta estaba representando Quitcanlectoc, pero como el dios del maíz. Y la inscripción, sí, realmente después lo supimos, que dice, es el rey, y dice que Quitcanlectoc está en Joinal, que es un lugar mítico. O sea, porque todo está relacionado con el renacimiento. O sea, él después de la muerte iba a ir a ese sitio. ¿Y qué hicieron cuando constatan que era una tumba real? ¿Qué hicieron? Bueno, el primer dato que obtuvimos y que nos dio curiosidad es un cuchillo enorme que encontramos cerca de una de las paredes, la pared norte de este espacio, que no sabíamos que era tumba en ese momento. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Claro. Y seguimos aprendiendo? Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia. En Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros investigadores y académicos en Yucatán. Y estamos en el Museo del Mundo Maya en la exposición Mayas de ayer. Y de verdad es increíble conversar con los arqueólogos Leticia Vargas de la Peña, el arqueólogo Víctor Castillo, responsables de Ekbalam. Ellos fueron quienes redescubren otra vez Ekbalam. Y obviamente ahí vivía un importante rey, Uquipcanlectoc, del reino de Talol. Nos estaban platicando antes de ir al corte comercial cuando descubren esta tumba real. ¿Qué encontraron? Sí, pues el primer objeto fue un cuchillo de pedernal precioso cerca de la pared norte, y obviamente por el espacio muy reducido pues no podíamos entrar al mismo tiempo todos, y bueno, pues en ese momento yo fui el que entró al interior y vi que dentro de la remoción interior que había, pues habían vasijas y colocadas en el extremo poniente y muchísimos objetos. Y bueno, y dije, esto es algo muy importante. Algo como un bastón igual, ¿no? Usted comentaba. Eso fue posteriormente, sí, a la exploración. Entonces, en ese momento
salgo de este pozo de exploración, de este cuarto. ¿Qué se sentía en ese momento? No, una emoción porque Mucha emoción. le comunico a ella que hay unas cosas muy importantes. Le grita, la manda a buscar. ¿Qué le No, dice? allá está ella, Estaba en ella. la parte de arriba. O sea, a lo que yo voy es que no podemos entrar todos porque está muy reducido el espacio. Y le digo, yo creo que hemos encontrado una tumba. ¿Y ella qué dice? Pues yo más bien pensé, hay que comprobarlo, ¿no? O sea, sí notábamos que era una tumba, pero obviamente no sabíamos de quién era, ¿no? Ya después, más avanzado el trabajo, fue que encontramos una vasija que está aquí expuesta, que era la vasija Yukip Cacao, se llama, que es la vasija de beber cacao de Uquitcan Lectoc, pero estaba fragmentada. Y nosotros lo que vimos fue un fragmento donde estaba el glifo emblema. El glifo emblema ya lo conocíamos, porque no es que fuéramos epigrafistas, no es una cosa muy complicada, pero reconocimos el glifo emblema, entonces sabíamos que era un rey. Ya habíamos visto el nombre de Uquitcan Lectoc, ya un tiempo después nos lo confirmó el epigrafista. Muy interesante porque primero fue la tumba, otra cosa que teníamos que saber nosotros si era la tumba de ese personaje que habíamos estado leyendo en diferentes partes. De hecho, 18 ocasiones ya habíamos encontrado el nombre de este personaje y dijimos, bueno, pues sabemos al menos con eso que hemos encontrado que el personaje es un personaje real. Y para nuestra fortuna después encontramos otros objetos que nos corroboraron que efectivamente era este rey que había hecho un enorme desarrollo en su pueblo, un palacio gigantesco y que bueno, realmente fue enterrado o colocado en un recinto con una gran cantidad de sus pertenencias personales que utilizó durante su vida, durante ceremonias, durante visitas a otros lugares. ¿Qué utensilios importantes? Todos son importantes, pero ¿qué más recuerdan ustedes? Pues una de las cosas más importantes pues era que todas las vasijas que tenía, que posiblemente tenían alimentos o bebidas, ¿no? Había 21 vasijas, la mayoría eran de barro y había otras de alabastro, que es un material no muy común, pero quizá las piezas más importantes para saber de qué personaje se trataba fueron las piezas que tenían su nombre. Algunas veces se han encontrado tumbas que no tienen nada escrito y no se sabe quién es el personaje, ¿no? En este caso, sí, estaba el vaso de beber cacao, estaba un perforador de hueso que tenía en su pecho, que además era el fémur de su papá, porque así lo dice en la inscripción, ¿no? De su padre, Uquit Akam. Del sacerdote. Del sacerdote. Y tenía un pectoral en forma de pez, que también tenía su nombre, el Yus de Uquitcan Lec, es una corvina, está representando un pez que se llama corvina. Y pues todos estos objetos lo estaban nombrando a él, ¿no? O sea, con eso tuvimos la seguridad de quién era el personaje. La arqueóloga dijo algo muy importante al inicio. Cuando un personaje moría, sobre todo importante, se le preparaba para que continúe su vida en el inframundo, porque el pensamiento maya era de que la persona que moría seguía vivo en otro plano, en el plano inferior. Entonces pues se le enterraba con sus objetos. Además de los objetos importantes, pues comida, porque se supone que para que siga su camino en el otro mundo. Y entonces ese era lo que diferenciaba ese pensamiento maya de un pensamiento posterior en cuanto a referencia a la muerte, ¿no? O sea, el personaje iba a seguir vivo. Por eso era en la tapa de bóveda que lo está representando como Dios joven del maíz, con sus rasgos físicos específicos, es que él iba a renacer, o sea, iba a seguir vivo. Ese era el pensamiento del siglo VIII. Qué interesante, pero además él tenía una particularidad que ustedes han dicho en otras conferencias sobre su rostro. Sí, tenía un defecto en el maxilar superior, es como una fisura que hacía que su labio se plegara en dos, y eso fue lo que observamos en la tapa de bóveda. O sea, veíamos que era el dios del maíz representado, pero tenía esa particularidad, ¿no? Y eso lo estaba identificando. O sea, a pesar de que lo representaran como un dios y joven, pues lo representan con ese, digamos, defecto, que para ellos no era tan defecto, ¿no? Pero
era un rasgo que lo identificaba a él y era importante que lo pusieran allá. Además de que decían que era el rey, pues le pusieron ese detalle. Eso es muy importante porque la arqueóloga fue la que se dio cuenta de ese detalle. Vimos que el rostro del dios joven del maíz le hicieron esa particularidad en el labio. Entonces ella dijo, no, pues a lo mejor tenía labio leporino. Fue lo primero que pensamos, ¿no? Entonces, que, digamos, efectivamente ese comentario se hizo a la antropóloga física que analizó los huesos del rostro y efectivamente corroboró que tenía ese defecto o particularidad en el rostro que lo hacía ver pues de cierta manera, ¿no? Que lo distinguía de otras personas. Pero para decir que era él el que estaba allá, además le pusieron al rostro del dios joven del maíz ese defecto. Este es su Quetzaltóatl que va a renacer. O sea, eso es sumamente interesante porque nos lo identificaron tanto que afortunadamente no nos quedaba duda de que realmente era el primer rey de esa generación de reyes que gobernó al menos 100 años hasta donde conocemos ahora. Qué interesante. Arqueólogos, gracias por regalarnos todo su conocimiento. Mucho gusto. De verdad, gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Y estamos con dos que redescribieron otra vez la historia, o reescribieron otra vez la historia del mundo maya. Gracias, arqueóloga Leticia Vargas de la Peña, gracias arqueólogo Víctor Castillo por regalarnos sus conocimientos. Gracias igualmente por la invitación.